Muy buen día, compañeras, compañeros, diputados, medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las plataformas. Muy buen día tengan. En este momento, en esta ocasión, pues vengo a presentar ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 185, 185A, 187, 187C y se adiciona un artículo, el 187G, al Código Penal del Estado de Guanajuato. De nueva cuenta, el tema que nos ocupa en esta tribuna es la violencia y la impunidad que impera en nuestro Estado. Pero en esta ocasión hablaré de la violencia en una de sus formas más crueles y más cobardes que han vivido en muchos momentos los menores de edad. Aquella que es cometida contra los menores de edad, quienes están siendo violentados física, sexual y emocionalmente por quienes están encargados de su protección y quien deberían de cuidarlos y deberían de protegerlos. El abuso de cualquier forma a un menor o persona incapaz pues sale de toda lógica, no existen criterios, antecedentes o cualquier otra fuente del derecho que pueda justificarlos y su tratamiento debería de ser un rasgo de humanidad. No obstante, en nuestro marco jurídico tenemos un gran abanico de normas que protegen los derechos humanos esenciales de niñas, niños y adolescentes, desde el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Guanajuato, la Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar para el Estado de Guanajuato y sus municipios, el Código Penal, la propia Ley de Educación del Estado, entre otras. Todo esto conforma un gran abanico de protección para los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, porque los acontecimientos que vienen sucediendo desde hace algún tiempo en Guanajuato hacen necesaria la intervención de este poder legislativo y justifican la presente iniciativa. El abuso y el acoso sexual, particularmente en las escuelas en contra de menores de edad, ha venido en aumento en nuestro Estado. Solamente el año pasado se registraron 60 denuncias. Hay que mencionar que muchas de estas denuncias no son presentadas por los familiares por la pena, por la vergüenza de que sus hijos hayan sido abusados, siendo los casos más conocidos y que gracias al trabajo, o en otros casos que los niños no lo dicen, y que gracias al trabajo periodístico que se han hecho visibles, casos como los del Kinder José Joaquín Fernández de Lizardi en Silao, en donde un becario que se encontraba encargado de dar clases a niñas, niños de preescolar, se aprovechó impunemente pues de la inocencia de algunas de sus alumnas y abusó sexualmente de 6 niñas. Otro caso también es en Silao, es el del maestro de música de preescolar, don José Natividad Macías, quien presuntamente abusó de 5 menores de edad. Y en el jardín de niños B. Nobel en Irapuato, donde desgraciadamente se consumó el abuso sexual a una niña de tercer año de preescolar, una edad sumamente temprana. Y estos son algunos ejemplos de los muchos casos que ha habido en Guanajuato, donde a estos niños les destrozan la vida, batallan demasiado para poder superar estos traumas, pero que se han conocido públicamente. Hay otros casos, como ya los decíamos, que los niños no los dicen, que los padres no los denuncian. Hay muchas cosas que suceden y que no son conocidas. Ninguno de estos casos, ninguno puede quedar impune y cada uno de ellos pues merece un castigo ejemplar. Quiero recordar que no es la primera vez que por parte de mi grupo parlamentario abordamos este tema. Incluso fue mi compañero de bancada, el coordinador diputado Ernesto Millán Soberanes, quien en el mes de julio del año pasado presentó ante esta soberanía un punto de acuerdo para solicitar que se actuara con prontitud en el caso de este abuso sexual que había sucedido en el Kinder José Joaquín del municipio de Silao. Pero al parecer pues ha habido impunidad, ha habido complicidad, ha habido corrupción de las autoridades que siguen permitiendo que estos atroces crímenes sigan sucediendo
en personas, en seres que son absolutamente indefensos. En este tenor, la presente iniciativa tiene como finalidad reformar el Código Penal del Estado a fin de aumentar las penas por la comisión de delitos en contra de la libertad sexual, específicamente los cometidos en contra de menores de edad o de personas incapaces en nuestro estado. En el caso del delito de estupro, que es aquel en el que se tiene cópula con personas mayores de 12 años y menor de 18, se propone que la pena mínima sea de 3 y la máxima de 6 años en prisión. Actualmente se castiga de 6 meses a 3 años de prisión solamente. En este sentido, vale la pena destacar que el Código Penal hace una distinción entre el consentimiento obtenido a través de la seducción y aquel cometido a través del engaño, por lo que este proyecto contempla también el aumento de esa pena de los 4 a los 6 años, en lugar de los 2 que contempla actualmente. Por su parte, en el caso de los abusos sexuales, la pena que contempla actualmente el Código Penal es de 6 meses, aquí lo tenemos, de 6 meses a 2 años de prisión. De 6 meses a 2 años de prisión, y nosotros proponemos que se aumente de 3 a 6 años de prisión, es decir, que sea más amplia el castigo. Asimismo, se propone que si la persona hace uso de la violencia, la sanción sea de 6 a 12 años de prisión y no de 6 meses a solamente 3 años de prisión en caso de que haya violencia. Que se elimine esto y que podamos ir a una sanción más fuerte. Igualmente se propone que si el responsable del delito del abuso sexual de un servidor público y comete el abuso en ejercicio de sus funciones con el poder que le da el hecho de ser servidor público, la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público sea de manera permanente y no de manera temporal como actualmente sucede. De manera permanente, que no vuelvan a ocupar nunca jamás ningún cargo público y no que al tiempo se le perdone y vuelvan otra vez a ser funcionarios públicos y abusar del poder que les da el hecho de ser funcionario público. Por otro lado, se propone homologar la pena que se puede imponer para los delitos de acoso u hostigamiento sexual para que este sea también de 4 a 6 años de prisión. Por último, se adiciona un capítulo de reglas comunes para los delitos contra la libertad sexual en el que se contempla que por la naturaleza de estas conductas no se permita la conmutación de la pena privativa de la libertad, es decir, que no quieran pasar su pena en su casa, como actualmente puede suceder. Que no se permita la conmutación de la pena privativa de la libertad, que no se pueda renunciar al derecho de la reparación del daño por ningún motivo y que no se pueda otorgar el perdón o el indulto y que tampoco se puedan cancelar los antecedentes penales. Este tipo de abusos, así como dejan marcadas a las víctimas de por vida, así tienen que dejar marcado de por vida a quienes cometen este delito. Compañeras y compañeros diputados, la protección de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes no es un tema menor en este Congreso y ni en este Estado. Necesitamos dar mensajes contundentes para que quienes pretendan hacerles daño la piensen cuando menos 2 veces y piensen en las consecuencias que pueden tener. Estas modificaciones obedecen a la necesidad de proteger a la niñez de nuestro Estado, a impedir que figuras que debieran ser de protección, de autoridad, de guía,
dejen de abusar de la confianza, inocencia, inexperiencia, indefensión de nuestras niñas y niños. Como legisladores, tenemos que hacer un llamado enérgico, no solo a los delincuentes, sino a las propias autoridades también, los responsables de la impartición de justicia, para que ejerzan sus funciones, no solo para detener, sino para enjuiciar, encarcelar a este tipo de delincuentes, ya que su castigo debe de ser ejemplar y debe de ser severo, y debe de ayudar a desalentar la comisión de delitos tan repugnantes y que marcan, repito, la vida de un infante que ya nunca vuelve a ser la misma. Desde este Congreso debemos dar un mensaje claro y contundente. Las niñas, los niños y los adolescentes no se tocan. La vida e integridad de las niñas y niños se protege. Es por ello que los delincuentes deben ser castigados con las penas máximas que los marquen de por vida. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se turna la Comisión de Justicia.